el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Nos toca tratar un tópico que tiene que ver, entre muchos que vamos a tratar, que tiene que ver con las 3 etapas del ministerio. Pero específicamente me voy a hacer referencia a lo que es el llamado al ministerio, un tema que va a estar en 2 horas de enseñanza. Pero antes debo de dar una introducción tratando el tópico de las 3 etapas del ministerio para que puedas tener fuerza lo que voy a enseñar en relación al llamado. Usted présteme muchísima atención. Óigase esto. Esto que le voy a presentar, oiga, es así. No hay atajos. No hay excepciones. 2 más 2 son 4. Un anciano me escuchó hablar de lo que vamos a tratar, de lo que son las 3 etapas del ministerio. Me escuchó hablar de ellas y me dijo, maestro, la verdad que yo no las conocía, pero pasé por ellas. O sea, aunque usted no las conozca, usted va a pasar por allí. Porque esto es un conocimiento que se le está impartiendo ahora y quizás muchos de los que me están escuchando no lo tenían, pero ya pasaron. Como muchos de los que me están escuchando no han pasado, quiere decir que no son ministros. Porque estos son principios sine qua non que se deben dar en la vida de cada persona que es enviada a un ministerio o que está en el ejercicio del ministerio. Esto es un principio sine qua non. Usted no lo puede pasar por alto. Esto es absoluto en Dios. Absoluto en Dios. Y hablo a favor de Dios y por causa de Dios. Básicamente, toda persona que esté ejerciendo un ministerio tuvo que haber pasado por 3 etapas, aunque la desconozca. No es aceptable, ni está en la lógica, ni en la razón, que Dios comisione a una persona al ministerio, al ejercicio del ministerio, si antes no ha pasado por dichas etapas, que a continuación las voy a nombrar. Primero, llamamiento. Segundo, preparación o capacitación. Y tercero, envío. 3 etapas: llamamiento, preparación o capacitación o envío. ¿Cómo Dios enviará a quien no llamó, preparó ni capacitó? Esa es la pregunta. Y lógicamente, ¿cómo Dios enviará a quien no llamó, preparó y capacitó? O sea, esto no es cuestión de que en una campaña evangelística se convirtieron tantas personas, que es lo que está haciendo muchos. Muchos lo han hecho, pero hay una organización acá en Venezuela, me reservo su nombre, porque para esto no son los púlpitos, para estar hablando nombres, donde simplemente el más capacitado de los que se convirtieron lo pusieron como pastor. Pero si apenas está recién convertido, pero no él es pastor, ya él es el pastor de este grupito. O sea, ahí hubo desastres, porque la persona que colocaron al frente, pues, primero no tiene llamado. Segundo, si tiene el llamado, no pasó por la etapa de la capacitación para ser enviado al ministerio. Y tercero, si tiene llamado y está capacitado, pues no se usaron los elementos externos para los elementos externos para hacer la ordenación, el envío,
públicamente hablando, que de eso vamos a conversar. Y hubo desastre. Entonces, ¿cómo Dios enviará a quien no llamó, preparó ni capacitó? Esto es un fenómeno, pero así lo están haciendo muchos en nuestras congregaciones. Porque como es la obra de Dios, no importa, dale, que en el camino se enderezan las cargas. Así son los evangélicos. Vulgarmente hablando, son unos depravados. No son todos, por los hay, son unos depravados. Pues déjalo que se mueva, dele para adelante, que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Esto no funciona así. Todo aquel que Dios llama, lo capacita, lo entrena, lo disciplina y lo envía. Repito, a todo aquel que Dios llama, lo capacita, lo entrena, lo disciplina y lo envía. Tenemos el ejemplo de Moisés, a quien Dios lo llamó y luego lo sometió a un tratamiento rígido y fuerte. Lo llevó a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo. ¡Wow! ¿Lo llevó aquí? Uno, a conocer a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de lo que se puede conocer de Él. Pero oiga, a conocerse a sí mismo. Una de las cosas que yo enseño cuando hablo acerca de los desiertos de Dios, si pueden buscar ese estudio en YouTube, los desiertos de Dios, la vida de intimidad y de comunión, así está titulado, la vida de intimidad y comunión, y ahí toco un tópico que habla de los desiertos de Dios. Una de las cosas que Dios hace en sus desiertos, que Él produce hacia ti, puede ser estar rodeado de gentes, pero tú estás en un desierto en relación a Dios. Sientas una necesidad que emana de ti, de lo más profundo de tu ser, que necesitas, tú sabes que necesitas de Dios, aunque estés rodeado de los seres más queridos, pero ninguno te satisface, ni te hace satisfecho el consejo de cada uno de ellos, para nada. Tú sabes que necesitas algo directo de Dios, es el desierto de Dios. Y una de las cosas que enseño es que Dios en su desierto te va a enseñar que tú no estabas tan capacitado ni tan preparado como tú creías para llevar a cabo su obra, que te falta mucho todavía. O sea, si tú te crees el eslabón perdido, la mamá de los pollitos, el ombligo del mundo y la gaseosa del desierto, pues tú estás mal. Nunca te creas tan suficiente como para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer contigo. Deja que Dios sea el que vea la suficiencia en ti. O sea, así. Simplemente humíllate y entrégate en sus brazos haz lo que tú puedes hacer, pero deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Porque en lo que tú no puedes hacer necesitas un milagro y los milagros solamente los produce Dios, más nadie. Así de sencillo. Gracias, hijo. Dios nos llevó a conocer a Dios. El Señor, el Creador, lo llevó a Moisés a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo. Conoció sus limitaciones y cuánto tenía que depender de Dios. Lo bajó o lo degradó del estado más alto de arrogancia y lo llevó a ser un hombre quebrantado, sumiso, humilde, manso y obediente, para luego enviarlo a la misión. Debemos entender indiscutiblemente, sin lugar a duda, que para ser enviados debemos ser preparados y primero anticipadamente llamados. Dios nos llamó, sí, nos llamó, nos preparó y nos envió. En cuanto a estas tres etapas, debes estar seguro en qué tiempo de las etapas te encuentras. Estamos tratando, sí. Si tú crees que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios llamada al ministerio, estamos hablando del ejercicio ministerial de los 5 ministerios, hablando de los ministerios de gobierno, lo que llaman los domatas, porque el llamado de Dios no solamente se presta para 5 ministerios, Dios puede hacerte un llamado para que seas un excelente médico. El sentir que tú tienes de estudiar medicina, pues a veces no lo entiendes, que es Dios el que coloca el sentir. Porque necesitamos profesionales en el área, en la ciencia, en el área de la medicina para que se acabe tanta corrupción, gente con mentalidad de reino, en el área de la medicina para que se acabe tanta corrupción, en los poderes públicos,
en el poder judicial, abogados, jueces, alcalde, fiscal público. Necesitamos gentes en poderes gubernamentales con el carácter de Dios y el rey y la mentalidad de reino para que se acabe tanta corrupción y ataquen tanta corrupción que hay dentro de estos medios. Dios puede hacerte un llamado para ser una excelente actriz, un excelente actor. O sea, el llamado de Dios no se limita solamente a los 5 ministerios. Pero hablando de los 5 ministerios, porque estamos enseñando desde esto. Estamos enseñando de esto. Tú debes estar claro en qué etapa del ministerio estás. Si estás en el llamado, si estás en la etapa de la preparación, si estás en la etapa del envío. Porque si te envías o te envía la gente, porque quien envía es Dios, pero si tú te haces un autoenvío o te envía la gente, te envía la organización, sin ser llamado vas a tener problemas. Si te envía la organización siendo llamado y no estás preparado vas a tener problemas. Y si te envían ellos y no es el tiempo de Dios, porque Dios lo está usando como canales a ellos para enviarte, vas a tener problemas también. Porque no tengo problema de que sea una organización el que te envía el ministerio, pero siendo canales de Dios o instrumentos de Dios para el envío. De eso vamos a hablar más adelante. ¿En qué etapa del ministerio tú estás? ¿Llamamiento, la preparación, el envío? En mi caso, estuve seguro del llamado, el tiempo de mi preparación y el momento del envío. Yo capté el llamado, entendí el tiempo de mi preparación, que después te digo cómo Dios hace eso, y entendí el tiempo del envío. Las 3 etapas yo fui claro, porque Dios fue conversando conmigo y yo lo fui entendiendo, así. Porque está más interesado Dios en que tú entiendas esto que tú mismo. Eso de que, maestro, yo no sé para qué Dios me llamó. Si usted no sabe para qué Dios lo llamó, entonces Dios no lo ha llamado. ¿Aló? Maestro, yo no sé para qué Dios me llamó. Si usted no sabe para qué Dios lo llamó, entonces Dios no lo ha llamado. Uno, o usted no ha entendido el llamado que Dios está haciendo, porque Dios no va a dejar de llamarte hasta que tú entiendas que te está llamando. El llamado de Dios puede durar 3 años, 1 año, 1 mes, 1 día. O sea que Dios no te va a dejar de llamar hasta que tú entiendas que te está llamando. Porque Dios está más interesado que tú entiendas el llamado que tú mismo. Para que después se busque la etapa de la preparación y después el envío. Pero Dios está interesado más que tú mismo. O sea, no te preocupes, ocúpate de entender cuándo es el llamado de Dios y para qué Dios te está llamando. Pero no te preocupes por eso. Vamos a hablar del llamado y lo relacionado a eso. En este tópico vamos a estudiar en precisión la primera etapa del ministerio, que es el llamado. ¿Qué es el llamado? O sea, el llamado es algo más que, hey, ven acá. No. El término llamamiento para referirse al ministerio es del griego klesis. Se refiere al llamado como una vocación. Oiga que esto es importante, como una vocación. El ministerio no es una profesión. Para los que están en el ministerio y los que están gerenciando, usted se equivocó, usted se peló. Tenemos la iglesia llena de gerentes. Muy pocos ministran. O sea, el ministerio es una vocación, oído, no es una profesión, pero hay una excepción. Aunque el ministerio no es una profesión, debemos ejercer el ministerio como unos profesionales. Eso es otra cosa. Como unos profesionales. De allí la importancia de la capacitación y la preparación, aún en el área en la rama de la oratoria. En la rama de la oratoria. Hay un conocido escritor venezolano, me reservo su nombre, muy bueno de oratoria, y dice que los peores expositores
en relación a la oratoria, lo tenemos en los que presentan la homilía. Y pone, entre estos tenemos los pastores evangélicos, dice así. El libro dice así. Me da pena. Eso da pena. Eso da pena que un hombre con la altura que tiene este señor en la oratoria diga que los ministros evangélicos que ejercen la homilía en el púlpito de nuestras congregaciones son los peores oradores que tenemos. No saben hablar. La mayoría de nuestros ministerios no saben hablar. No saben exponer un tema. Eso da pena, da pena. Entonces, reitero, el término llamamiento para referirse al ministerio es del griego klesis. Se refiere al llamado como una vocación, según Filipenses 3:14, segunda carta que escribe Pablo a Timoteo 1:9. El llamamiento es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla y a cumplirla con todo esfuerzo y dedicación. Como maestro, el llamamiento es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios. Maestro, ¿qué usted me está hablando? Nunca Dios te va a llamar a hacer cosas que tú quieres hacer. Dios siempre te va a llamar a hacer lo que tú no quieres hacer y lo que no te gusta hacer. Y te va a decir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer y que abandones el campo donde te gusta estar. O sea, el llamado de Dios te va a confrontar con tu voluntad. Te va a desubicar para ubicarte. Te desubica de tu mundo, te desubica de tu agenda y te mete en la agenda de Él y en el mundo de Él. Por eso es que Dios nunca llamó, ni preparó, ni envió al ministerio a los que se ofrecen. En el ministerio no hay lugar para los ofrecidos. En el ministerio hay lugar para los escogidos. Dios escogió a los que nunca se ofrecieron. Porque si te ofreces, no eres un candidato para el ministerio. Porque conforme te ofreces, te sales. Lo dejas. Y con lo primero que Dios tiene que tratar es con tu voluntad. Con tu agenda, con tus planes, con tus proyectos, con tus propósitos. A Dios, perdone usted el vulgo, porque suena como vulgar, no obsceno, como vulgar de parte de Dios. A Dios poco le importa tu agenda, tus planes, tus propósitos, tus proyectos. A Dios le importa que tú entiendas lo que Él quiere hacer contigo. O sea, eso déjalo para allá. Eso no me interesa a mí. Entonces el llamado de Dios te va a confrontar. Por eso es que si usted está esperando que Dios lo llame, dele gracias a Dios que no lo ha llamado. ¿Usted está acá? Dele gracias a Dios que no lo ha llamado. Gloria a Dios, Señor, gracias. Quédese donde está trabajando, quédese vendiendo papas, quédese en la compañía, quédese en la barca pescando, quédese tranquilo, quédese allá. Si usted se está inventando un ministerio, usted no sabe dónde se está metiendo. Ruégale a Dios que nunca lo llame. Bueno, no le ruegue nada, porque si usted le pide a Dios, Señor, no me llame, te va a llamar. Porque Dios siempre llama a los que no quieren. ¿Aló? Entonces el llamamiento es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirlo y a cumplirlo con esfuerzo y dedicación. El llamamiento no es un cargo, no es una profesión. El llamado del ministerio es una vocación. El llamamiento es una naturaleza adquirida de parte de Dios. Es una naturaleza adquirida de parte de Dios. Es algo sobrenatural, que no es de este mundo, por ende, y que te lleva a hacer lo sobrenatural para un mundo incrédulo, pero que para ti tiene que ser normal lo que Dios va a hacer. Van a suceder cosas sobrenaturales para un mundo que no cree, porque Dios tiene que llevarte a un estado de mente que para ti sea normal lo que Dios está haciendo contigo. Para Moisés tenía que ser normal el que Dios abriera el mar. Eso fue normal para Moisés. Pasó a ser normal para Josué cuando golpeó las aguas y se abrieron también. El Jordán se abrió, a Josué, a Moisés el mar muerto.
el Mar Rojo se abrió, fue algo normal. Todos los milagros que sucedieron en la vida de los discípulos, ellos lo vieron como normal, la gente lo vio como sobrenatural. Cuando Pablo y Silas fueron por allá y colocaron la mano sobre un hombre que tenía la mano seca y la mano se le restauró, la gente lo quisieron nombrar dioses. Dioses bajaron de los cielos a nosotros. Y Pablo dijo, hey, esto es normal. Somos hombres comunes y corrientes como ustedes. Ustedes lo ven sobrenatural porque son incrédulos. Nosotros lo vemos normal porque conocemos a Dios, creemos que Dios lo puede hacer. Entonces a usted no le debe asombrar nada de lo que Dios haga con usted. Para usted tiene que ser normal todo. Que se levante un paralítico, eso es normal. Que le dé grito a la gente y que la gente que no crean aplauda. Pero usted no, eso es normal para usted. Por eso esos espectáculos que producen nuestros televangelistas en la televisión, que cuando le vienen con un testimonio de un milagro, un supuesto milagro, porque se han descubierto que muchos de ellos no son mentiras. Muchos de ellos son mentiras. Entonces viene y entonces empiezan a decir el milagro que tenía la señora, mira que tenía un tumor que le salía por el ojo y después se le metía y le salía por la oreja. Entonces cuando usted le puso la mano el tumor ya ya desapareció. Entonces el que más asombra es el evangelista. Dice, estupidez, eso es amarillismo, eso es un teatro lo que hay allí. Porque a mí no me tiene que asombrar lo que Dios está haciendo conmigo. Yo creo que Dios lo puede hacer. ¡Aló! Ya está, así de sencillo. Y por eso que no me quieren, porque digo estas verdades. ¿Quién te va a querer? Nadie. Oiga esto. El llamamiento es aquello que Dios pone en el espíritu del hombre, del cual no se puede despojar. Wow. Lo vuelvo a repetir porque usted no lo agarró. El llamamiento es aquello que Dios pone en el espíritu del hombre, del cual no se puede despojar. Escuche esto. Yo nunca dejaré de ser maestro, pero puedo perder el derecho y la autoridad que Dios me dio para ejercer este ministerio. Por cualquier causa lo puedo perder, o por causas que no están alineadas a los principios del reino. Dios nunca quita lo que da, tú lo pierdes. Y tú le tienes que dar cuenta a Dios por el don ministerial que puso en ti. Conozco de hombres que perdieron el derecho de parte de Dios para ejercer el ministerio por sus vidas de pecado, que entraron en un área tan depravada y tan sucia que Dios, por causa de los que te rodean, no puede seguir desarrollando el ejercicio del ministerio en ti, aunque sigue siendo ministro. Porque el don ministerial en ti es algo que no lo puedes perder nunca, ni nunca puede salir de ti. Por eso me cuido mucho, José Briceño se cuida mucho de vivir una vida en los principios del reino, en una vida de santidad, en la ética, en la moral, en lo social, en lo glamour, en la excelencia, en la estética, en la belleza. Cuidarme de todo lo que el mundo me ofrece. Cuidarme de la vida de cualquier tipo de fornicación. Todavía usted no puede hablar de Briceño que tuvo problemas con una mujer. Jamás. Nunca. Jamás. Tú no vas a hablar de Briceño que tuvo problemas con dinero, que quitó prestado y no pagó. Jamás. Jamás. Porque el día que eso pase, pierdo el derecho de ejercer el ministerio. Lo pierdo ante una gente que no va a creer en lo que Dios va a hacer conmigo. Entonces, la maldición más grande en la que tú te puedes enredar o caer es estar en el mundo siendo ministro sin poder ejercer el ministerio. Porque no tienes derecho de parte de Dios. O sea, para otra cosa yo no sirvo, solo para esto. Porque para esto me escogió Dios. Yo fui apartado para esto. Entonces es algo de lo cual no te puedes despojar. Jamás puedes abandonarlo. Si lo abandonas, sabes que fuiste llamado. El llamamiento es parte de su vida, de tu vida, es tu vida misma. Es parte de su existir, de tu existir. Es parte de su naturaleza o de tu naturaleza.
Es como un fuego que arde en el interior del hombre, según Jeremías 20, 7, 9. Por esta causa, cuando una persona es llamada al ministerio, queda como destinado para eso. Queda como destinado para eso. Donde vaya, donde se meta, donde se esconda, por mucho que lo quiera ignorar, sabe que tiene un llamado de parte de Dios y que la única alternativa es cumplir con ese llamado. Alguien dijo, cito, no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer, porque para efectos de Dios para otra cosa no sirve. Tú no más que sirve para lo que Dios te llamó a hacer, para más nada. Entonces nos toca como abandonarnos en esto, abandonarnos, entregarnos. Nos toca como consagrarnos y vivir para eso. No hay tiempo para la pornografía, ni para el pecado, ni para las mujeres, ni para la promiscuidad, ni para la mentira, ni para el engaño, ni para el soborno. Hay tiempo es para esto, para más nada, para esto. Alguien dijo, el llamado al ministerio es como la mafia. Una vez que pasas a ser parte de ellas, no la puedes abandonar porque si lo haces te matan. El ministerio es parte, en parte es igual. Si lo dejas, te mueres en vida, porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer. No le pida a Dios un ministerio, quédese quieto. Usted no sabe lo que es esto, la gente no entiende lo que es esto. Y con mucho respeto lo digo, me siento honrado de haber sido escogido, porque hay dos tipos de llamado, el llamado colectivo y el llamado selectivo. El colectivo es el que Dios hace a la salvación y el selectivo es aquellos que Dios selecciona de los que llamó a la salvación para dar un ministerio. Pero es un grupo minúsculo, muy pequeño, a los que Dios llama al ministerio de los que llamó a la salvación, muy pequeño. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son maestros. Son muy pocos los que Dios llama. Por eso me preocupa mucho la proliferación de apóstoles que hay ahora. Todo el mundo es apóstol. Señores, está en peligro, en extinción el ministerio de pastor. Nadie es pastor ahora, todo el mundo es apóstol. Usted sacude una mate coco y no cae en coco, acá son apóstoles. Se volcó una gandola de apóstoles en Venezuela, todo el mundo es apóstol. No, es un grupo minúsculo, muy pequeño. Y me siento honrado de que pertenezco a los dos llamados, al colectivo y al selectivo. Me siento honrado, porque sé que fuera de este recinto hay gente con mayores capacidades que las mías, pero Dios le dio la gana que fuera yo. Yo quiero que seas tú. Te escogí desde el vientre de tu madre. No te había engendrado tu padre cuando yo sabía quién eras. No te había concebido tu madre cuando yo te había escogido para ser maestro de las naciones. Ya, está bien, gracias Señor, gracias. Gracias. Pero lo digo con respeto, con consideración. ¿Cuánto me hubiese gustado ser un médico? Un ingeniero, un astronauta. O sea, no estoy diciendo, miren, no hay mayor llamado que el que Dios haga. No hay más honra que la que Dios da en un llamado ministerial. Pero esto no es fácil, esto es duro, esto es fuerte. Esto es para macho. Esto es para macho. Porque usted ve mi gloria, pero no conoce mi historia. Usted no sabe por dónde he tenido que pasar para estar donde estoy ahora. Que no quiero pensar por dónde tengo que pasar, por donde Dios me va a llevar. No quiero pensar eso. Señores, el llamado de Dios al ministerio es la única opción que el hombre tiene ante la vida. Y el Dios que llamó. Es la única opción que el hombre tiene ante la vida y el Dios que llamó. O lo haces. O lo haces. Repito, o lo haces, o lo haces. En el llamado al ministerio no hay jubilación. Ay, el hermano Juan de los Palotes, el pastor de la iglesia lo jubilaron. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién lo jubiló? La organización, por favor. ¿Quién te puede jubilar? Nadie. Tú dejas de ser ministro cuando tu corazón deje de latir. ¡Aló! No, jamás te pueden jubilar, jamás. ¿Quién te llamó? Dios. Quien tiene el derecho de jubilarte es Dios y nunca lo va a hacer. Dios te va a exprimir hasta lo último.
Le va a sacar la última gota. Cuando no puedas llamar, cuando ya te he reventado, Señor. ¿Aló? En cuanto al llamado, hay que entender que hay dos tipos de llamado. Uno, el llamado colectivo, es el que se hace en el aspecto general, donde todos son llamados. En este caso, el llamado a la salvación. Eso es un tipo de llamado. Primer llamado a la salvación. Y tienes el llamado al ministerio, que es selectivo. Mire esto, escuche esto. En una ocasión, mientras Alejandro Magno se transportaba en un pequeño bote, la diadema o la corona real cayó de su cabeza al océano. Un marinero diligente saltó al agua y la recuperó para su rey. Para mostrar su gratitud, Alejandro le dio al marinero un talento de oro y luego lo hizo ejecutar. ¿Por qué? Por tener el atrevimiento de colocarse la corona real mientras nadaba de vuelta al bote, ya que esa corona cualquiera no era merecedora de llevarla sobre la cabeza. El marinero se lanza a rescatar la corona. Para poder nadar se coloca la corona y nada con la corona puesta. Cuando llega, le dan un talento y después lo mandan a ejecutar. ¿Por qué? Porque te pusiste la corona. Esa corona solamente puede estar en la cabeza del rey. Es algo selecto. Así es el ministerio. Todo el mundo no puede llevar la corona del llamamiento de Dios. Esto es algo tan estricto que todo el mundo no es llamado a ser pastor, ministro, evangelista, apóstol. El mismo principio se da con el don ministerial. No todo el mundo es merecedor de él. El llamado al ministerio se caracteriza por una selección. Es un grupo selecto y minúsculo que Dios escoge y elige dentro de aquellos que llamó a la salvación. Dios no llama a todos para ser domatas o conferirle un don ministerial. Es un porcentaje muy pequeño que son honrados con este llamado, porque es una honra. Nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, dice el libro de los Hebreos. Aquí está, Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Este pasaje encierra una verdad irrefutable, llena de gran compromiso, que nos debe hacer crear conciencia de lo serio y lo comprometedor que es fungir un cargo ministerial. Fungir un cargo ministerial, más si es fingir. Y lo penado que sería el fingir en un llamado que no se te ha delegado. Si es tan serio fungir, ¿cómo será el fingir? Nunca te sumes ni asumas un llamado que Dios no te haya hecho, porque sería la forma más segura de deshonrar su nombre. Sería la forma más segura de tomar el nombre de Dios en vano, el estar fingiendo un ministerio el cual no se te ha llamado. Estás fingiendo, eres un falso. Oiga esto, presta atención bien a esto que le voy a decir. Falso maestro no es el que enseña cosas falsas o el que enseña falsa doctrina. Falso maestro es el que no fue llamado a Dios, el que no fue llamado por Dios a ser maestro. Yo tengo un billete de a 100 acá, bueno, pero mañana me levanto y amanece malo el billete. No. Si Dios te llamó a ti a un ejercicio del ministerio, sea cual sea, en el caso del maestro, y estés enseñando cosas falsas, eso no te hace un falso maestro, sino que estás equivocado en lo que estás enseñando. Porque usted puede estar enseñando la verdad de Dios,
con principios de reino, pero si Dios no te llamó a ser maestro, tú eres un falso, con todo y que enseñas una verdad. ¿Usted está acá? ¿Usted se imagina los falsos pastores que hay en la iglesia? De gente que están ejerciendo un pastorado y Dios no lo llamó solo porque tienen plata, porque tienen facilidad para amoblar un recinto, porque tienen dinero. ¡Aló! Y no son llamados. Como aquellos que están en la tierra, en un desierto que están comenzando y no tienen nada, ni una silla en que sentarse, ni un pote, ni un perol para sentarse, y son llamados por Dios. Y de la tierra, del polvo surgen y van creciendo, y van llegando, y ahí van. Pero a esto no se le puede llamar crecimiento. ¿Qué? A tener un recinto amoblado, con todas las comodidades, videobin, sonido, todos los equipos. ¡Wow! Mira el llamado que este hombre tiene. ¿Cuál llamado? Aquí lo que hay es plata, lo que hay es billete, más nada. ¿Tú estás claro? ¿Tú estás acá? Entonces el hombre está fingiendo un llamado. Dios no lo llamó, está fingiendo. Eso es un falso pastor. Como aquellos que se denominan apóstoles, se autonombran apóstoles ellos mismos y no son apóstoles, son falsos apóstoles. Y eso no es de este tiempo, la Biblia te habla, los que dicen llamarse apóstoles y no son, Apocalipsis lo dice bien claro, porque dicen llamarse apóstoles y no son, porque habrá muchos entre vosotros falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. La Biblia te habla de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos pastores. Te habla la Biblia de falsos. ¿Por qué son falsos? Porque no fueron llamados. Y que el falso maestro te puede enseñar una verdad mezclada con mentira, con engaño, y te puede llevar a enseñarte más verdades que menos mentiras, para mezclarla y engañarte y desviarte del propósito de Dios. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos, no a todos. ¿A quién? A unos, no a todos. Apóstoles, y así con todos los ministerios. Evangelistas, pastores, profetas, maestros. Esto indica que cualquiera no es ministro. Y no lo digo en forma despectiva, sino en forma afirmativa, para decir una verdad. Esto indica que cualquiera no es ministro. ¿Por qué maestro? Porque el ministerio no es cualquier cosa. El ministerio no es cualquier cosa. Damet Fernández en una ocasión dijo, toda persona llamada por Dios al santo ministerio recibe la distintiva de la elección divina. Recibe la dignidad distintiva de la elección divina. Vuelvo a repetir. Damet Fernández en una ocasión dijo, toda persona llamada por Dios al santo ministerio recibe la dignidad distintiva de la elección divina. Y agregó en relación a la grandeza del llamado, todo aquel que reconozca a Dios como el ser más importante del universo, considerará también su elección al ministerio como la más honrosa que se haya hecho en el mundo. La distinción del elegido radica en la importancia del que lo elige, por igual así como la honra del individuo honrado la determina el grado de dignidad de la persona que lo honró. Si el que te honra si el que te honra con un llamado ministerial es digno, por igual es digno el que es llamado al ministerio. ¡Wow!
Por eso Pablo dice, refiriéndose al llamado, dice la grandeza, la supereminente grandeza, el supremo llamamiento. Pablo dice que el llamado que Dios hace al ministerio es supremo, y la palabra supremo significa el más grande de los llamados. En cuanto al llamado, hay tres tipos de llamados. El que los hombres hacen. Óigame, el que los hombres hacen. ¿Quién te llamó? ¿El hombre? ¿Quién te puso a pastorear? ¿El hombre? ¿Quién te dijo que tú eres pastor? ¿El hombre? ¿A tu pastor se le ocurrió ponerte en un campo que no es campo blanco, es campo morado porque te mandan a aguantar hambre? ¿No te sostienen? ¿Aló? ¿Quién te llamó? ¿Quién te envió al ministerio? ¿El hombre? El segundo llamado, el que el hombre se hace a sí mismo, es decir, el que se autollama. ¿Te llamaste tú mismo? Tú mismo te elegiste. Te pagaste y te diste el vuelto. O el que Dios hace. O sea, primero el que los hombres hacen, segundo el que el hombre se hace y tercero el que Dios hace. Vamos a estar claros, si tú estás en el ejercicio de un ministerio, tú tienes que haber pasado por una de estas tres etapas. O te llamó el hombre, o te llamaste tú, o te llamó Dios. Ten seguro que fue Dios el que te llamó. Carlos H. Spurgeon dijo que Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se les arregle como pueda. ¿Aló? Y si larga el pelero uno que Dios lo llamó, ¿cómo será lo que Dios lo llamó? Diga, ay. Maestro, pero usted vino pero usted vino cortante hoy, maestro. En cuanto a estos tres tipos de llamados, debemos estar seguros, si fue Dios quien nos hizo el llamado, todo ministro reconocido bajo la cobertura de un presbiterio apostólico debe estar claro y seguro que quien le comisionó para tan honrosa tarea no fue una organización humana, sino una constitución divina. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! En el aspecto personal en relación al llamado, debes tomar en cuenta que nunca te debes ofrecer para el ministerio, menos te inventes un ministerio. Nunca te ofrezcas ni te lo inventes. Por lo general, Dios siempre llama y envía a los que se niegan. De esto tenemos ejemplo en las Escrituras. El caso de Moisés, que no quería asumir el llamado donde las más grandes excusas, dando las más grandes excusas para no ir, y con todo eso Dios lo llamó. Moisés fue el hombre que más excusas puso, pero eres tú, no que tú eres, no que tú eres. Termina de entenderlo, Moisés. Tú eres, que no sé hablar, te pongo a Aarón, que no sé caminar, ponte muleta, alguna cosa hacemos, pero tú vas a ir. ¿Aló? El caso de Jonás, que hizo una huida total en una embarcación al sentido contrario del lugar de su llamado. Se rehusó, pero a él fue a quien Dios llamó. Punto. Lo metió Dios en el vientre de un gran pez y lo vomitó allá donde dice, bienvenido a Nínive, aquí es donde te quiero yo. ¿Aló? Dios te va a llevar a sitios donde te va a meter en un desierto, que vas a quedar ciego y cuando despiertes vas a estar en el lugar donde Él te quiere. Es aquí donde yo te quiero. O sea, esto es algo tan tremendo que hay cosas que yo quisiera hacer y Dios me dice, no es mi voluntad. Placeres que me quisiera dar en mi alma
Y Dios me dice, no está sujeto a mi reino. Lugares donde quiero ir, y Dios me dice, no quiero que vaya. Momentos donde todos están celebrando sus vacaciones, y Dios me dice, no es tiempo para vacaciones. Momentos donde quisiera estar celebrando cumpleaños con mis hijos, y no estoy con ellos. No hay celebraciones de aniversario de boda, porque a veces mi esposo y yo no concordamos en el momento que cumplimos el año y el tiempo. Cuando muchos descansan, yo trabajo. Cuando muchos duermen, yo estoy trabajando. Pablo dijo en desvelo, en ayuno, en hambre, en desnudez. Cuando muchos tienen tiempo para celebraciones de cualquier cosa, yo estoy fuera de mi casa. ¿Sabe cuánto tiempo tengo yo con mi esposa de casado? 27 años. ¿Y sabe cuánto tiempo he pasado con ella de los 27 años? 13 años he vivido con ella, porque los otros 3 he estado fuera de mi casa. La Graviela tiene conmigo 20 años, mi hija tiene 20 años, los cuales he pasado 10 años con ella. José Rabiel 27, los cuales he pasado 13. Porque no ha habido tiempo. Ellos han compartido a su padre con el llamado de Dios. Ellos lo han entendido. En el caso de los discípulos, no tenían ni la remota idea de lo que es un ministerio. Todos ellos estaban en sus labores. Pedro en la pesca, Leví, que es Mateos, cobrando impuestos, Pablo, que era un alguacil, ejecutaba las órdenes del Sanedrín. Observe que en el momento que fueron llamados, estaban en sus labores. Ninguno de ellos se imaginaba que Dios en su providencia los había escogido para el ministerio. Así es el caso nuestro. Dios en su voluntad, en su designio, es el que escoge para el ministerio. Deja que sea Él quien te llame. No aceptes el llamado de los hombres. No te llames tú mismo, ni te ofrezcas para el ministerio. Acuérdate que en el ministerio no hay lugar para los que se ofrecen. En el ministerio no hay ofrecidos, solo hay escogidos y elegidos por Dios. El otro caso es que Dios no responde bajo ningún aspecto o circunstancias por aquellos que se autollaman o por los que los hombres llamaron. Dios es responsable por todo aquel que llamó, capacitó y envió. Ya lo cito, Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo, Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se les arregle como pueda. Una persona que se ofrece o se autollama no tiene derechos para la exigencia. Oiga, no tiene derechos para la exigencia. En lo personal confieso que he pasado momentos difíciles en el ministerio, en lo económico, por causa de enfermedad, por causa de tentaciones, y Dios ha sido fiel al llamado que me hizo, librándome de todas ellas. Se me enferma un hijo, yo le digo a Dios, Señor, tú sabes que la compañía donde estaba tenía seguro y tenía clínica de hospitalización. Hoy no tengo a nada, te tengo solo a ti. Tú me escogiste, me sacaste de la clínica, me sacaste del seguro, tú a ver qué haces con mis hijos. Dios le dice al Espíritu Santo, sánalo, porque es verdad, yo tengo responsabilidad sobre él. Sánalo, manténle los hijos sanos. ¿Aló? Manténlo sano. Le he dicho a Dios, Señor, mira el estado en el que estoy. Necesito, Señor, una intervención. Necesito una operación. Necesito una clínica. Necesito intervenir, Señor. Ser intervenido. Si no lo hago, me voy a morir. Esto cuesta más de 400,000 bolívares. Internarme en una clínica, este tipo de operación. Señor, no tengo. Solo te tengo a ti. Y Dios le dice al Espíritu Santo, sánalo. Vamos, sánalo. Y sano. Para someterme al tratamiento del mal de Chaga, hermano, costaba dinero.
Y yo me fui a Dios, Señor, ¿qué hago? Sánalo, sano. Porque Dios sabe qué recursos tenía cuando trabajaba. Hoy no trabajo y dependo de Él. Pero no hay mejor empresa que pague como la de Dios. No hay mejor empresa como la de Dios. Dios sostiene. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿les ha faltado a ustedes algo mientras están conmigo? Dime, Pedro, ¿te ha faltado algo? No, Señor, entonces ¿por qué te quejas? Ponte las pilas, Ever Ready, Duracell, ponte las pilas. Nada te va a faltar. Si Dios te llama, nada te va a faltar. Nada. En un supuesto negado que Dios me dejara padecer por causa del pacto ministerial y del llamado que me hizo, en lo personal tengo derechos a hacerle exigencias a Dios, porque yo no me metí en el ministerio, Él me llamó. Esta es la ventaja de ser llamados y no de autollamarse ni atender el llamado de los hombres. El que llama es fiel para responder a los que llaman. Señor, vengo a ti, Padre, porque necesito dinero. ¿Quién te llamó? La organización. ¿Qué te sostiene la organización? Diga, ay. ¿Quién te llamó? ¿Y quién te envió? Mi pastor. ¿Qué te sostenga tu pastor? Yo no tengo nada que ver contigo. Yo te llamé a la salvación, pero ese don te lo inventaste tú. Se lo inventó tu pastor, se lo inventó la organización. Que te sostengan ellos. Porque son la gente que te llaman, te envían, pero que te sostenga Dios. Ya va, espérate, ¿por qué me delegas a mis responsabilidades? Si yo no lo llamé, yo no lo preparé, yo no lo envié. ¿Quién lo llamó? ¿Tú lo llamaste? Sí. ¿Lo preparaste? Nunca lo preparaste. ¿Y lo enviaste? Bueno, sosténlo tú. Larga el pelero tú. Tú eres responsable por él. No me digas a mí nada de eso. O sea, a mí usted no me venga a mí a exigir sanidad por una enfermedad que usted padece, por causa de estar en un ejercicio, en un supuesto ministerio, porque usted el problema no tiene usted. Que lo sane la ciencia, que lo sane su pastor, que lo sane la organización. Yo no voy a sanarlo nada. Usted se va a morir allí. ¡Aló! ¿Quién hace el llamado? Dios es el que llama. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo, ¿quién? Hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús, constituyó. Observe que quien constituye es Jesús. Jesús, constituyó. En Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino es el que es llamado por Dios. Aunque en este texto se está haciendo referencia al sacerdocio, pero se puede aplicar a los ministerios tomando en cuenta el principio. Dios es el que llama. En Hechos tenemos registrado una palabra profética que Dios le diera a Pablo por el Espíritu a través de Ananías en confirmación a su llamado. El texto dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres y a todas las naciones. Wow, hablando con Pablo. El llamado es tan de Dios que Pablo en Filipenses 3:14 se refiere al ministerio como el supremo llamamiento. Supremo llamamiento. El término supremo llamamiento del griego es o demuestra el más grande de los llamados. Esto indica que dicho llamado solo lo puede hacer Dios por la naturaleza del llamado. Solo un ser supremo puede hacer un supremo llamamiento. Por esta causa debemos entender que no hay un llamado en este mundo más grande que el que Dios hace. No hay mayor autoridad que la que recibimos de Dios y no hay mayor posición en la que Dios nos ha colocado. ¡Aló! El hecho de que como ministro abandonemos el llamado que Dios nos ha hecho y dejemos lo que Él nos mandó a hacer es no estar seguro en el lugar de preeminencia en la cual Dios nos ha colocado y nos ha confiado. Nada en este mundo puede sustituir el llamado que Dios nos ha hecho. Ni el dinero, ni la fama, ni el estatus social, entre otras cosas. Cuando todos estos bienes o posiciones me desubican del lugar donde Dios me ha colocado, es una forma de deshonrar a Dios y a su vez es el camino fácil al fracaso en cuanto a lo que Dios se refiere. Por nada cambies el don que Dios te dio y el llamado que Dios te ha hecho. Honra a Dios y Él te honrará a ti. ¿Aló? En una ocasión la reina de Inglaterra le ofreció al conocido predicador
y pastor Carlos H. Spurgeon la oportunidad de ser canciller de la República, teniendo que dejar el pastorado. El pastor Carlos H. Spurgeon, la reina les dijo: deja el pastorado y ven a ser mi mano derecha en la República, canciller. Vamos, pero tienes que dejar el pastorado. Carlos H. Spurgeon levantó el rostro y le dijo: yo le agradezco a usted la oportunidad, pero yo no puedo bajar de puesto. Yo, ¿cómo? Le agradezco la oportunidad, pero yo no puedo bajar de puesto. Y le dice la reina: ¿tú eres loco? ¿Por qué, mi reina? ¿Usted va a comparar un pastorado con ser mi mano derecha en la República? Canciller, ¿usted va a comparar un pastorado? ¿Ah? ¿Usted es loco? Estaría loco, tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo abandono. Estaría loco si lo comparo. ¿Por qué? Porque el llamado que usted me está haciendo y el cargo que usted me está dando en este mundo tiene su fin. Pero el llamado que yo estoy haciendo y estoy ejerciendo, el pastorado, es un llamado que tiene galardones y que son eternos. Alabado sea el nombre del Señor. Jamás abandonaría el llamado al ministerio. Pastor Juan de los Palotes se está lanzando a ser diputado. Qué basura, chico, ¿eh? No, hay un ministerio por ahí evangélico, un partido evangélico que se llama no sé cómo. Un poco de pastores que los están sacando del ejercicio de sus ministerios para enviarlos a la política. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Yo no tengo problema de que Dios tenga gentes preparadas dentro de la iglesia para ejercer esos cargos, pero que sean gente que no tengan llamados al ministerio. Porque si yo gano como diputado, yo tengo que estar metido en el Congreso. Yo no tengo tiempo para pastorear. Porque si yo gano como alcalde, yo tengo que estar metido allá en la alcaldía, no tengo tiempo para pastorear. Si gobernador, igual. Entonces, ¿cómo es que me estás abandonando el cargo que Dios te llamó? El llamado que Dios te hizo por ejercer la política. ¿Te interesa más la política que el llamado que Dios te hizo? ¿O estás deshonrando a Dios entonces? ¿Dónde estamos? El descaro más grande es que hay unos que han dicho que lo estoy haciendo porque Dios me dijo, y entonces perdieron. Y como perdieron, volvieron a la iglesia. Aquí vengo a seguir pastoreando, pero allá va, Dios no te dijo, sí, pero no sé, no gané. Pero si Dios te dijo, ¿por qué no ganaste? O sea, viene un engaño, hermano, un engaño total. Aló, ¿están acá? Ay, maestro, diga por ahí. Ejemplos bíblicos del llamado. El llamado de Moisés, Éxodo 3:1-21. El llamado de Aarón, número 17:1. El llamado de Samuel, primera de Samuel 3:1. El llamado de David, primera de Samuel 16:1-13. Y el llamado del apóstol Pablo, Hechos 9:1-16. Y ahí tenemos el ejemplo. El de Moisés, Éxodo 3:1-4, donde se le aparece Dios en una zarza. Señores, ¿cómo Dios hace el llamado? Y cómo Dios confirma el llamado. En nuestra próxima clase lo vamos a tratar. Ok, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.